Manejar comunicaciones, radio, televisión y redes sociales. Presenta Vox Populi. Conduce Soledad Ruiz Obando. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto de saludarles en este último día hábil de la semana, día viernes 5 de marzo ya. Saludarles, por supuesto, agradecerles, por supuesto, su sintonía y el estar con nosotros cada tarde aquí en nuestro programa. ¿Qué temperatura hay? Parece que bajó un poquito. Vamos a inmediatamente decirles cuál es la temperatura de este... bajó, pero nada. 16 grados y 14 de sensación térmica, o sea, 1 grado menos que ayer. Vamos a invitar inmediatamente a nuestro primer invitado, valga la redundancia de esta tarde. Vamos a estar con Gabriel Vega, presidente de Renovación Nacional, presidente regional. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes. Hola, encantado de estar con ustedes. ¿Cómo te va? Todo bien, estamos en hartos trabajos, en campaña y con las actividades habituales. De hecho, vengo saliendo de otro programa aquí mismo en Polar. Sí. Pero no te cambiaste de estudio. No, sigo en el mismo estudio. En el mismo estudio. Bueno, hoy día sí, Gabriel. Sí. Bueno, hartos temas que conversar. Uno de ellos que quería preguntarte en relación a esta propuesta del presidente de la República en relación a la reforma previsional. Sí, a lo menos bastante tiempo atrás Renovación Nacional hizo una propuesta al respecto y es bastante parecida a lo que está siendo propuesto, con mucha apertura a dialogar en adelante para que llegue a buen puerto la propuesta, con las modificaciones que haya que hacer para poder llegar a buenos acuerdos y a un buen sistema de pensiones. Lo que necesita la gente es un sistema que dé la rentabilidad que uno espera, que de las pensiones que está dando ahora, pero ante el escenario donde la gente que está trabajando es la misma cantidad que la gente que está jubilada. Entonces, la fuerza laboral, al generar recursos que pudiesen ser tributo, impuestos, al manejarse de una forma como se manejaba antes, no pudiese cubrir o debiese pasar mucho tributo para que haya un sistema estatal como lo hubo en algún momento. La otra versión es la que se tiene ahora, un sistema de capitalización individual, donde cada contribuyente tiene su propia cuenta y esas cuentas son administradas por empresas que inyectan estos recursos al mercado y se obtienen rentabilidades bastante buenas, por así decirlo, pero que tampoco satisfacen lo que está haciendo. Y lo que Renovación Nacional ha dicho es, hagamos un sistema mixto, pongamos los dos pilares juntos. Aparte del pilar solidario que ya existe y es bastante fuerte, se puede profundizar, pero también pongamos los recursos en cuenta colectiva para que de aquí se puedan subvencionar las pensiones de los futuros jubilados. No solo los futuros, los actuales también. Entonces, se está trabajando al respecto, un sistema más mixto es la propuesta y la idea es que sea un sistema que entregue buenas pensiones, sabiendo de que yo aquí quiero hacer una diferencia. Yo creo que el sistema no es el malo y los que no gozan de buena reputación han sido precisamente las empresas que administran, la AFP. Justamente hay sectores que dicen que esta propuesta de alguna manera mantiene y fortalece el sistema de AFP. O sea, mantiene en las mismas condiciones. Uno esperaría que haya modificaciones a lo menos en la manera en que se calculan los valores de pensión o que se calcula la edad de jubilación, pero se mantienen los multifondos, se mantiene todo esto que ha permitido hasta ahora llegar al sistema y modelo que tenemos. Pero finalmente tener más recursos en las cuentas, ese 3% que se agregaría a la cuenta individual significaría un 30%. En un sistema estatal sería tal cual, lo que aportan los contribuyentes transfiere directamente, no hay rentabilidad.
Pero uno espera que también el Estado forme parte de esto, primero con mejor regulación y segundo con una posible agencia que administre el otro 3%, ese comunitario, para los fondos. Hay que empezar por la experiencia del 3%, y yo creo que si esta experiencia es exitosa se puede ir fomentando con mayores recursos para que también el Estado vaya subvencionando mediante rentas generales, tributo, impuestos, dinero fiscal para las pensiones del futuro. Pero es muy difícil esto. Yo veo la experiencia de países europeos donde la pensión la da el Estado y la hace con tributos. Son países con altos aranceles, países mucho más desarrollados que nosotros, y que finalmente hoy en el sistema europeo están en quiebra. Ahora, Gabriel, en relación al tema que se vivió en la Cámara de Diputados respecto también de la propuesta en relación a realizar las elecciones en 2 días, y que finalmente no tuvo la acogida, digamos, o la votación suficiente para efectivamente llevarse a cabo, y finalmente ha pasado a comisión mixta. Renovación Nacional había planteado, digamos, un acuerdo en relación a esto. Sin embargo, fueron 11 los diputados que de alguna manera, o sea, no que de alguna manera, que finalmente la rechazaron. Yo ahora, hace semana y media, fui electo por mis colegas presidentes regionales del país como representante en la Comisión Política de Renovación Nacional, donde están los representantes diputados, senadores y distintos comisionados junto a la mesa directiva. Y el acuerdo de Renovación Nacional era no respaldar esta moción. Entendemos que gozamos de un sistema electoral de bastante prestigio, buena reputación, muy buen sistema, y que lo que se estaba proponiendo podía ensuciar los resultados. Porque o te guardas la urna en un momento, y muchos pensamos que va a pasar en Ercilla, en Arauco, en estos lugares que están viviendo conflictos importantes durante esa noche. Y la otra posibilidad era escrutar esa mesa y que se renueve la elección al día siguiente, cosa que te marcaría ya tendencias en los resultados y no sería bueno para el sistema. Entonces nosotros nos dijimos, y entendiendo también que en las ciudades rurales la gente va a votar y tiene que movilizarse para votar, hacerlo en 2 ocasiones con elecciones distintas, o teniendo la posibilidad de ir en 2 días. Nos íbamos a juntar todo el mismo día, como buen chileno de repente, quizás el último día. Uh-huh. Disculpen la caricatura, pero es posible que pase. Y no saben que lo mejor que podemos hacer es mantener la elección en un solo día, que dure más tiempo y que se puedan abrir más cantidad de mesas. Y esa fue la propuesta de RN, y ese fue el acuerdo, y por eso que los diputados de Renovación Nacional hoy votaron de la forma que votaron y rechazaron este proyecto. Y finalmente vi unas declaraciones bastante desafortunadas del ministro Osa respecto de la posición de Renovación Nacional, pero siempre el acuerdo fue no respaldar la moción de los 2 días. Claro, de alguna manera lo que se ha señalado justamente por algunos actores políticos de gobierno es que había que alinearse en definitiva en este sentido. Ahora bien, otro tema. En relación a las encuestas que se hacen periódicamente de diferentes instancias, ¿cuál es la mirada que tienes de estos sondeos que se realizan, y específicamente lo que ha sido los sondeos en cuanto a presidenciables? A ver, los sondeos, hay unos que nos tienen acostumbrados a recibirlo cada fin de semana y te empiezan a mostrar un poco el termómetro de lo que se está viviendo. Hay una buena evaluación de las gestiones respecto de la pandemia. La imagen presidencial, que estuvo muy trastocada, ha ido mejorando. Y en cuanto a presidenciales, estamos viendo un poco los mismos rostros de siempre, pero con énfasis en la elección de abril. Las posibles primarias de que los sectores lleguen a acuerdo van a ser en junio. Yo creo que de aquí a abril se va un poco a limpiar el camino,
y van a empezar a aparecer ya, a decantar los nombres primero, los que efectivamente van a ir a una elección primaria, y en segundo lugar se van a ver algunas imágenes más fortalecidas y se va a aclarar un poco el panorama. Uno ve tendencias, tienden a liderar los mismos tres de siempre, pero si uno se fija, el no sabe o no responde, siempre un número muy alto, y ese número debiese empezar a bajar en favor de alguna de las candidaturas cuando vaya decantando esto. Nosotros en Renovación Nacional estamos a favor de la candidatura de Mario Desbordes dentro de Chile Vamos, y vamos a acudir a la primaria del sector con esta candidatura, y ahí un poco va a decantar. También falta la decisión de la UDI, partido socio, que tiene que tomar su determinación, que entiendo que no la va a hacer aún porque finalmente sus presidenciables son alcaldes, tienen que terminar su labor alcaldicia para poder salir a hacer campaña. Ahora, en relación a la situación que se vive en el país y todo lo que ha generado desde diferentes sectores, la vuelta a clases presenciales que se ha podido dar, digamos, en algunos establecimientos, en el caso de la región son escasos, y que en definitiva hoy día, por ejemplo, el Colegio de Profesores hace un llamado a suspender en virtud de lo ya que hay más de 40 colegios donde se ha detectado casos que claramente no son contagios que se hayan generado por la vuelta a clase, pero que sí son un riesgo para las comunidades educativas. En ese sentido, regionalmente, ¿cuál es tu visión respecto de cómo se da esto en nuestra, justamente, Magallanes, pensando en lo que se ha señalado y que, en definitiva, los establecimientos no estarían contando con lo necesario para que efectivamente se cumplan con las condiciones sanitarias que permitan pensar en seguridad para todos quienes estén en los establecimientos? Y esto sucede en todo el país. Estamos acostumbrados a que las decisiones estatales, centrales, no sean financiadas cuando el ejecutor es el municipio, el gobierno local, en este caso la corporación municipal en Punta Arenas, y se requieren de esos recursos para poder cumplir con los mínimos. Yo creo que vamos a ir avanzando bastante lento respecto a un sistema más mixto de la clase telemática hacia la clase presencial muy paulatinamente, y a medida que vaya avanzando la pandemia y si seguimos en esta curva descendente, estamos cerca de los 60 casos diarios, promedio semanal, entonces se puede ver un poco el horizonte y poder pasar una nueva etapa donde los aforos permitan mayores cantidades de niños en los establecimientos, siempre con los resguardos. Ahora, aquí los actores tienen sus posiciones súper claras, eran previsibles. No quiero profundizar en ello, quiero profundizar en un problema que nos pone las soluciones mucho más cuesta arriba que el resto del país. Y hacer ver esto, que finalmente en Punta Arenas se está vacunando en escuelas. Uh-huh. Las escuelas son centros de vacunación. Difícilmente esos lugares pudiesen recibir estudiantes, o me imagino que el municipio no va a contar con otros espacios donde se pueda vacunar. Espero que sería súper bueno que el municipio pudiese contar con mucho más espacios para vacunar, pero en esas escuelas no se va a poder volver a clase, porque están siendo ocupados por eso, porque además gobiernos anteriores han despriorizado los proyectos de infraestructura de salud primaria. Pusieron muy buenos énfasis en estructura hospitalaria, que también se supo que quedó chica, pero nunca priorizaron los proyectos de los centros de salud familiar. Y por fin hoy vemos una luz en el Tomás Fenton que se está construyendo, el 18 de septiembre que se va a construir, y hay que priorizar también el Mateo Bencur, que es el más grande de la región, el de Río Seco, que es súper pequeñito y y es necesario tener más prestaciones de otro tipo allá, y que estos centros de salud tengan la infraestructura como para recibir estos caudales de vacunación, por eso es lo que uno espera. Pero lamentablemente hoy se está vacunando en escuelas y eso dificulta el regreso a clase. Claro, pero eso, digamos, por un lado, podríamos pensar, ¿cierto?, que esos 5 establecimientos no podrían claramente volver a clases presenciales, pero todos los demás, digamos, es otro el tema, no tiene que ver con la infraestructura que se está ocupando, sino que tiene que ver con que no existen los recursos económicos para solventar
lo que significan... Sí, de todas maneras, eso me estoy señalando. Yo lo agregué un poquito más de pelo a la sopa porque finalmente creo que eso nos da una dificultad mayor que el resto, porque aparte que son 5 escuelas importantes y de hecho el municipio, si tuviese que aumentar su vacunación, va a tener que recurrir a otras escuelas. De hecho, las mismas elecciones van a ser en escuelas el 11 de abril. Entonces, para tener todo esto listo, yo creo que a lo menos el nivel municipal debiese volver con posterioridad a la elección, empezar a pensar en recibir los primeros estudiantes. Sé que algunos están recibiendo, pero ya más generalmente. Yo me imagino que existe una coordinación, una mesa política también regional de los partidos de gobierno y en ese sentido, claro, uno entiende que desde el ministerio, ¿cierto?, hay una instrucción a la Secretaría, a la Seremía, en este caso de Educación, pero lo que tú señalas es muy importante en cuanto a la situación específica que se da en cada región y en cada comuna. O sea, uno puede comparar, por ejemplo, una comuna rural donde hay menos estudiantes, donde la infraestructura permite, ¿cierto?, y donde tal vez los recursos que se requieren son menores. Y en ese sentido, ¿qué es lo que se plantea? Ahora, que no hay ningún contrapunto con el nivel central en todo caso, a pesar de que ve que el llamado es a que empiecen a abrir las escuelas para recibir los estudiantes. Lo que finalmente nos dijo el gobierno es que los papás que quieran pueden mandar a sus hijos, no es un tema obligatorio. Somos los padres quienes tomamos la determinación. Pero finalmente sí existen las instancias tanto regional con las autoridades locales como en mi partido a nivel central, como para plantear por ambos canales las problemáticas locales para sus soluciones, pero ahí tienen que ver mucho las autoridades sectoriales. Realmente uno como dirigente político avisora, opina mucho, pero no administra. Ahora, bueno, tú además de ser presidente, digamos, regional de Renovación Nacional, también eres candidato al Consejo Municipal de Punta Arenas. Y en ese sentido, recogiendo el tema que además estamos conversando y que tiene que ver, ¿cierto?, con lo que ocurre al interior de las comunidades y del municipio como el ente más importante, digamos, desde el punto de vista de la cercanía con la comunidad y del manejo en términos, digamos, de educación y salud. Y en ese sentido, poniéndonos en el lugar, digamos, como posible futuro concejal, ¿cuál sería tu propuesta en términos, digamos, de educación y salud para esta comuna? Sí, tengo bastantes ideas que deben ser conversadas, porque uno formaría, eventualmente si cuenta con el apoyo de la ciudadanía, y uno formaría parte de un cuerpo colegiado, y ahí lo primero que tiene que haber, más allá de ir a levantar o bajar la mano cuando estoy de acuerdo o no, creo que tienen que haber acercamientos, conversaciones, no negociaciones de cocina chica, no, diálogo para llegar a acuerdos conducentes a materias importantes para la comunidad. Eso es lo primero. Y yo partiría primero en la superación de la pandemia, que es el punto cero. Con esto se empieza. Se está avanzando bastante bien, pero preocupan, por ejemplo, los proyectos de infraestructura en centros de salud familiar, que se priorice la infraestructura del Mateo Bencur, infraestructura del SECOP de Río Seco, para poder asumir la carga de patologías crónicas que tienen que volver a atenderse posterior, cuando ya estemos más cercanos a la normalidad. Las altas tasas de personas sedentarias, colesterol alto, hipertensión, diabetes, no podemos dejarlo de lado. Son esas personas que terminan en programas de dependencia posteriormente. Tenemos que llegar mucho antes y a lo menos como concejal mi prioridad va a estar en anticiparnos en esos puntos. En materia educacional, siempre colaborar con la corporación municipal. Lamentablemente parece un problema como un saco sin fondo, que por mucho que se le inyecte no se llega, pero también he sabido por las propias autoridades de que la deuda va disminuyendo gravitantemente. Eso es el camino que se tiene que seguir, un poco avisorando ya un horizonte donde se pueda hacer más gestión, colaborando o gestionando con el gobierno local, con el gobierno regional, para que
sobre todo estos temas de la pandemia, la necesidad de recursos para implementaciones básicas, sanitarias, puedan venir aportadas desde el sector o desde el gobierno regional. Eso va a ser fundamental y mucho de la labor del concejal, más que fiscalizar, va a ser colaborar en las gestiones, colaborar en los acuerdos, colaborar con todos los entes posibles para que se lleguen a buenos puertos. Me encantaría hablar de la calidad educativa, pero pareciera que estamos en una etapa un poco previa, pero es algo que no hay que dejar de lado y eso va a ser parte también de la agenda de prioridades. Tengo un interés especial también por la seguridad pública. Me preguntaste por salud y educación, que es lo que ve la corporación municipal, pero también estoy súper preocupado porque he visto noticias y como que los delitos tienen otra connotación, como que nos estamos enfrentando a cosas que no estábamos acostumbrados a ver en nuestra ciudad. Y estamos a momento de tenerlo ahora. Yo vi mucha mezquindad en el consejo anterior respecto de este tema, porque finalmente fue el alcalde quien promovía seguridad ciudadana y no contó con los respaldos en el consejo, y yo de llegar al consejo le pediría a la autoridad de que reviva ese proyecto para que pueda implementarse un sistema de seguridad ciudadana, y que ha hecho una labor importante el municipio hasta ahora en recuperación de espacios públicos, estos espacios baldíos, estos espacios oscuros. Hoy hay un montón de plazoletas iluminadas que hacen más amigable y hay vía comunitaria, incluso posterior al ocaso. Entonces, eso, en esa recuperación también de espacios públicos voy a poner mis respaldos. Y en ese sentido, Gabriel, tu idea de seguridad pública desde el municipio debiera ser apuntando más al área preventiva, o que también incorpore apoyo en lo que significa el control. Sí, tiene que haber un importante apoyo, por supuesto que ambas. Creo que esta recuperación de espacios públicos es es la esencia de lo preventivo. Iluminar donde antes había oscuridad, yo creo que es parte de esta sensación también de seguridad que están teniendo los nuevos barrios que no contaban con estos espacios públicos. Ahora, sí, el nivel de control, creo que el municipio puede hacer mucho más. Yo creo que estamos en la etapa de tenerlo, porque finalmente la connotación de los delitos que estamos viendo, que se ven en los medios de comunicación, no eran lo de antes. Entonces hay que tener un nivel de control y una coordinación importante con las policías. Y en ese sentido, ¿piensas como en el reforzamiento, por ejemplo, de la unidad de inspecciones, o crear otra instancia que permita un apoyo, pensando en que, bueno, las instituciones de control están sumamente definidas, digamos, en nuestro país, de modo que como desde el municipio, digamos, la instancia que existe es la de inspección municipal, que de pronto puede ver el tema de por ejemplo, las patentes de alcohol, el funcionamiento clandestino, como por ahí puede ser. Pero por eso la pregunta, digamos, ¿te parece que es ahí donde hay que reforzar? Yo me imaginaría, y esto va a depender de quien administre en todo caso, pero finalmente yo estaría a favor incluso de patrullaje, de una unidad de seguridad ciudadana, que hacen camioneta, cuatrimor, no sé cómo se le imaginen, pero que hayan agentes municipales haciendo inspecciones preventivas, haciendo control o respondiendo llamados, estos llamados que la policía muchas veces no alcanzan a acudir, que puedan acudir un sector de seguridad municipal a responder a los vecinos. Así, de esa forma me lo imagino. Bien, Gabriel. Bueno, ahora sí te dejamos descansar de parte de nosotros. Un gusto estar aquí con ustedes. Ya que esté muy bien. Tengo una reunión más tarde, pero siempre un gusto y un agrado participar de este espacio. Bueno, que esté muy bien, Gabriel. Buenas tardes. Que estés bien. Buenas tardes. Despedimos a Gabriel Vega, presidente regional de Renovación Nacional, pero que además también es candidato como concejal en la comuna de Punta Arenas. Nos vamos a separar, vamos a hacer la primera pausa, el primer corte de esta tarde, para volver ya en un momento más con ustedes.